Bien, jóvenes, un gusto saludarlos nuevamente y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema muy importante que es la regla de tres, para lo cual vamos a hacer un marco teórico. Bueno, existe la regla de tres simple, que está compuesta de dos maneras. La regla de tres simple directa, que resulta de comparar dos magnitudes que son directamente proporcionales. Al ser directamente proporcionales, que se le abrevia con una dp, se cumple que la magnitud 1 entre la magnitud 2 forma una constante, ¿ya? Y bueno, ¿cómo se explica eso? Que cuando tú aumentas una magnitud, la otra también va a aumentar, porque son directamente proporcionales, tienen un comportamiento directo. De forma práctica, cuando sea regla de 3 simple, se multiplica en forma de aspa. Bueno, vamos a indicar de la siguiente manera. Aquí lo tienes en la derecha, mira. Dos magnitudes, magnitud 1, magnitud 2, son directamente proporcionales. Entonces el resultado se hace en una multiplicación cruzada. ¿Ya? Por eso quiere decir que el valor de A por X tiene que ser igual al valor de B por C. ¿No es cierto? Bueno, en una forma práctica, tú podrías hacer de la siguiente manera. Tú podrías colocar que X es igual a B por C entre A. También tenemos la regla de tres simple inversa, que resulta de comparar dos magnitudes que son inversamente proporcionales. Esto significa que cuando una magnitud aumenta, la otra, al contrario, disminuye, o viceversa también. Al ser inversamente proporcionales, se cumple que la magnitud 1 por la magnitud 2 forman una constante, ¿ya? Y esto lo vamos a ver de la siguiente manera gráfica. Ahí lo tienes, mira, magnitud 1, magnitud 2. Entonces, cuando son inversas, ¿cómo se hace? Es una multiplicación de forma horizontal. Por eso te dice que el valor de A por B tiene que ser igual a C por X. Bueno, en una forma práctica podemos colocar lo siguiente. X es igual ahora a por B dividido entre C. También tenemos la regla de 3 compuesta. Entonces es aquella operación matemática en la que se utiliza cuando el problema participa más de dos magnitudes. Es decir, pueden ser dos o tres magnitudes que pueden ser dos directas, dos inversas o una directa y una inversa, pero tenemos que relacionar claramente. Diríamos que la clave de todo ello es reconocer las magnitudes. Entonces en este tema vamos a establecer lo siguiente. Tú tienes dos magnitudes, ¿no? Las que son dp, directamente proporcionales, y las que son ip. Entonces lo importante es reconocer. No hay manera que tú tengas que establecer un método que te ayude de repente a reconocer de forma directa de memoria, ¿no? Tendremos que llegar a memorizar muchas magnitudes. Yo te sugiero que lo hagas de una forma razonada. Por ejemplo, si yo hablo del número de unidades, el número de unidades de algún tipo de compra que tú vas a hacer y el costo, que es el dinero que tienes que pagar, son directas, porque tú reconoces que cuando vas a comprar más unidades, pues el costo tiene que ser mayor, ¿no es cierto? De la misma manera, yo podría decir que la velocidad, la magnitud de la velocidad con la magnitud de la distancia también son directas. Cuando tú en un vehículo aumentas la velocidad, vas a recorrer una mayor distancia. Si disminuyes la velocidad, vas a recorrer una menor distancia. Y eso no lo haces memorizando, sino razonando. Podría yo decir también el número de obreros y los metros cúbicos de zanja que van a cavar, que es un volumen, ¿no? Cuando hay más obreros, van a poder realizar una mayor cantidad cúbica de zanja que tuvieran que cavar. Pero si son menos obreros, entonces trabajarán menos metros cúbicos. Son magnitudes directas. De la misma manera que yo puedo mencionar que directas también podría ser, a ver, de repente voy a colocar aquí una magnitud con respecto de metros cuadrados de asfalto que van a realizar con el número de horas. Cuando van a realizar más metros cuadrados, un grupo de trabajadores que van a asfaltar una pista, entonces van a demorar más horas.
Pero si el trabajo requiere de menos metros cuadrados, pues entonces son menos horas. Todo esto tú lo tienes que razonar. Cuando una magnitud aumenta y la otra aumenta, son directas. Cuando una magnitud disminuye y la otra también disminuye, son directas, porque es un comportamiento directo. En cambio, un comportamiento inverso es cuando yo digo, por ejemplo, el número de obreros con respecto del número de horas. Si yo contratara obreros y son más obreros, pues el trabajo lo voy a terminar en menos horas. Y si yo tengo menos obreros, bueno, me voy a demorar más horas en terminar un determinado tipo de trabajo o servicio, ¿no? Esto de obreros yo lo puedo mencionar con diferentes términos. Carpinteros, panaderos, albañiles, cocineros, ¿no? Inclusive no solamente con personas que hacen un tipo de trabajo, que son sinónimo de obreros. También puede ser tractores, elementos que realicen trabajo. ¿Ya? Entonces todo esto tenemos que razonar. Podríamos también decir, digamos, el número de horas con el número de días. Son una magnitud de tiempo frente a tiempo. Entonces le voy a repetir, es número de horas, número de días. Si yo tuviera que leer una obra y leo muchas horas, lo voy a acabar en menos días. Si yo leo menos horas, me voy a demorar más días en terminar de leerlo. Entonces son magnitudes que son inversas también. Toda magnitud inversa, obviamente, una magnitud aumenta y la otra disminuye. Podría decir que tengo el número de engranajes en las ruedas. Y aquí voy a poner el número de vueltas. ¿Te imaginas cuando tú tienes una rueda grande que tiene más engranajes? ¿Da más vueltas o menos vueltas? Cuando está conectada en un circuito mecánico, ¿no? Entonces la rueda más grande da menos vueltas y una rueda pequeña da más vueltas. De repente puedes ver esto de una forma gráfica, ¿no? Si tú tienes dos rueditas aquí le he dibujado así al azar, entonces una rueda, la grande, da más vueltas y la rueda chiquita en sentido contrario da menos vueltas. Entonces esto es debido también al tamaño. El comportamiento en cuanto al número de engranajes o número de dientes en las ruedas dentadas y el número de vueltas son inversas también. Entonces las magnitudes inversas pueden estar determinadas de varias maneras. Tú tienes que razonar. Entonces cuando tengas un par de magnitudes, el primer trabajo está en reconocer si es que son directas o si son inversas. Ah, pero una vez que tú determines que sean directas, ¿qué es lo que debes de hacer? Entonces volvemos a repetir lo que en la teoría hemos explicado. Cuando sean directas, haces una multiplicación cruzada y esos términos son igualados. Cuando sea inversa, se efectúa una multiplicación horizontal. Una cosita antes de comenzar, que justamente en este tema existen muchos métodos para resolver problemas de regla de 3. Si tú conoces alguno, aplica el método que te parezca más conveniente. En el caso de nosotros vamos a utilizar solamente uno de los métodos. No vamos a utilizar diferentes métodos por una cuestión de tiempo y de evitar menos confusión. Entonces vamos a una secuencia muy importante que se llama trabajando en clase, ¿no? Claro que es trabajando para nosotros en casa y vamos a ver la forma como resolver los diferentes problemas. Comenzamos con algo simple. Si una secretaria digita 20 problemas en 8 minutos, entonces voy a colocar así. 20 problemas en 8 minutos. ¿En cuántos problemas? X le voy a poner. Digitará en 22 minutos. Entonces yo voy a decir, problemas en minutos. No te fíes del número, sí del nombre de la magnitud. Problemas con minutos. ¿Son magnitudes directas o inversas? A ver, piénsalo. Sé que no me puedes mencionar, pero tienes que llegar a la conclusión de lo que estamos pensando. Problemas y minutos. Si yo realizo más problemas, ¿qué me voy a demorar? Más minutos. Si realizo menos problemas, me demoro menos minutos. Efectivamente son inversas, son directas, son directamente proporcionales, ¿no? A mayor cantidad de problemas, me voy a demorar más en hacer. Menor cantidad de problemas, me voy a demorar menos. Es lógico. Al determinar que son directas, recuerdo que la multiplicación tiene que ser en una forma cruzada. Por lo tanto, X tiene que ser 20
por 22 entre 8. Simplificando las cantidades tendría cuarta 5, cuarta 2. Pero también puedo decir mitad 1, mitad 11. Conclusión, quiere decir que ¿cuánto me voy a demorar? Me quedó 5 por 11. Eso es 55. Es decir, 55 problemas. Vamos con el siguiente ejercicio. Si una cuadrilla puede ser una obra en 120 días, ya, entonces voy a anotar aquí. Una cuadrilla puede hacer una obra en 120 días. Bueno, voy a poner así, una cuadrilla es un grupo de trabajadores, ¿no? Que pueden hacer una obra en 120 días. ¿Así? Sin embargo, dice cuántos días tardará otra cuadrilla en hacer la misma obra. ¿Cuántos días tardará en hacer la misma obra? ¿No? Si el rendimiento es el triple del anterior. Ya. El triple del anterior significa que es como si fueran 3 cuadrillas, porque el rendimiento viene a ser una fuerza adicional. Si el rendimiento es el triple, entonces van a trabajar el triple. Entonces yo voy a darme cuenta si es que esto es directa o es inversa. Si la cuadrilla es mayor o de mayor rendimiento, ¿qué crees que demorarán? ¿Más días o menos días? A ver, piénsalo. Efectivamente. Si la cuadrilla tiene un mayor rendimiento, como el triple, entonces van a demorarse menos en realizar el trabajo. Por lo tanto, reconozco que las magnitudes son inversas, ¿no? Porque a mayor rendimiento de la cuadrilla, menor cantidad de tiempo les va a requerir. Y recordemos que las inversas se multiplican así. Entonces simplemente nosotros diremos que X es igual a 1 por 120, seguimos la línea, ¿no? Dividido entre 3. El resultado sería 40. 40 días van a demorar, puesto que tenían un mayor rendimiento. Si 12 máquinas pueden producir 35.000 latas de leche en 21 horas, ¿cuántas latas podrán producir en 18 horas? Un grupo de 24 máquinas similares a las anteriores. Los datos son fáciles de escribir. Voy a poner aquí. Son 16 máquinas que pueden producir 35.000 latas de leche en 21 horas. En 21 horas. ¿Cuántas latas? Entonces voy a colocar una X en este lado. Podrá producir en 18 horas, a ver, aquí le voy a poner, en 18 horas, un grupo de 24 máquinas similares a las anteriores. 24 máquinas. Esta resolución, por primer ejemplo de nuestro tema el día de hoy, es una regla de 3 compuesta. ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Hay varios métodos. Si yo indico un método que para algunos no considera adecuado porque conoce otro método, hágalo de la manera más conveniente. Yo estoy dando un modelo de un método para no confundir. Por lo tanto, voy a mencionar la continuación de lo que hice. Dije que la regla de 3 directa se aplica para magnitudes directas, pero la multiplicación es en forma cruzada y la inversa se multiplica de forma horizontal. Si tú recuerdas ello, pues simplemente aquí puedes utilizar en partes. Por ejemplo, voy a analizar estas dos. Por ahora olvídate de las otras, solamente esas dos magnitudes. Entonces, máquinas y latas. Si tú tienes más máquinas, ¿qué crees que vas a producir? ¿Más latas o menos latas? Es lógico que si tengo más máquinas, voy a producir más también. Entonces quiere decir que estas magnitudes son, en este caso, directamente proporcionales. Pero ahora un momento, voy a analizar justamente la otra parte, o sea, en el orden como te den. Ahora voy a analizar estas que están acá. Entonces fíjate, latas y horas. Entonces tú dirás, si yo voy a producir más cantidad de latas, ¿qué me voy a demorar? ¿Más horas o menos horas? Es lógico que te demoras más horas. Si vas a querer fabricar menos latas, pues te vas a demorar menos horas. Veo que estas magnitudes también son magnitudes directamente proporcionales, ¿ya? De antemano vamos a recordar una cosa, fabricar latas es realizar un trabajo. Cuando alguien realiza un trabajo, requiere más máquinas, requiere más dinero, demora más tiempo.
necesita más obreros, todo es más. Trabajo con algunas otras magnitudes, casi siempre son magnitudes directamente proporcionales. Pero ¿qué hemos dicho? ¿Cómo se resuelven las directas? Ah, las directas eran en forma cruzada. Las directas es en forma cruzada. Por eso es que estamos utilizando este procedimiento que le conocemos como el método del pescadito o de la tijerita, por las líneas que a veces son rectas y a veces cruzadas. Entonces la resolución va a ser siguiendo la línea. Yo voy a decir 12 por x, sigo a la línea, luego subo, ¿no? Por 21, y este es igual a 24, sigo la línea, por 35.000 y por 18. Yo les sugiero que no multipliquen, sino más bien simplifiquen. ¿Qué tengo para simplificar? Doceava 1, doceava del 24, 2, ¿no? Mientras tú simplifiques algo más grande, entonces se te va a facilitar. A ver, ¿qué más tendría? Puedo tener acá una tercia, 7, y acá una tercia que es 6. Ya está. Ah, y todavía podría realizar lo siguiente. Voy a sacarle acá una séptima 1. Y la séptima de 35.000 es 5.000. Y de esa manera ya no hay nada más que simplificar. Simplemente pongo X porque los números fueron reducidos hasta 1. Y tengo 2 por 5.000 que es 10.000. Y por 6, entonces es 6 acompañado de el 10.000. O sea, son 60.000 latas las que se podría producir. Si 20 obreros, voy colocando los datos, durante 6 días, trabajando 8 horas diarias, hacen una zanja de 20 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Yo creo que estos datos los podemos copiar directamente debido a que justamente esto significa un volumen del trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Aquí le voy a poner nuestra variable. Necesitan 12 obreros. 12 obreros. Así. Trabajando 6 horas diarias. 6 horas diarias. Para acabar una zanja de 15 metros de largo. 15. 2 metros de ancho. Y 1 metro de profundidad. Al final metro es metro cúbico, es un volumen de trabajo, ¿no? Pero un momento, hay una cosita más que no habíamos leído, que dice al final, en un terreno del triple de dificultad que el anterior. ¿Sabes qué significa un terreno del triple de dificultad que el anterior? Como si fueran 3 terrenos. Entonces, ¿quién tenía el terreno del triple de dificultad que el anterior? El segundo que hemos mencionado, ¿no? Ese triple le voy a colocar aquí como un 3 que está multiplicando, ¿ya? Ese triple significa simplemente por 3. Pero un momento, ahora antes de continuar, voy a determinar cuáles son directas y cuáles son inversas, para lo cual yo les solicito que ustedes hagan lo siguiente, ¿no? Primero tomen en cuenta estas dos. Olvídense de lo demás. Obreros y días. Si yo tengo más obreros, entonces me voy a demorar menos días. Si yo tuviera menos obreros, entonces me voy a demorar más días, porque obreros con días son inversas, ¿no? Por lo tanto, yo le voy a colocar eso aquí, ¿ya? Entre estas magnitudes son IP, inversamente proporcionales. Ahora vamos a ver la siguiente, ¿ya? Para la siguiente, entonces, yo les solicito que ustedes se fijen en esto que está acá. Entonces yo diría, días con horas. ¿Cómo es días con horas? Si estos obreros trabajaran más horas, se van a demorar menos días en terminar el trabajo. Pero si van a trabajar menos horas al día, se van a demorar más. Entonces te das cuenta cómo son las magnitudes. De forma razonada, te tienes que dar cuenta que esas magnitudes también son inversas, ¿no es cierto? A mayor cantidad de horas de trabajo, se acaba el trabajo en menos días. Trabaja menos horas y te vas a demorar más días. Tú tienes que razonar eso. Y ahora vamos horas, porque estamos siguiendo un orden así como aparecen. De repente alguien dirá, ¿y si lo cambio, si cambio la posición? No hay ningún problema. Este método que estoy indicando es un método general. Ahora yo voy a ver horas con metros cúbicos, porque metro por metro es metro cúbico.
¿Cómo sería horas con metros cúbicos? Si tú vas a trabajar más horas, pues podrás cavar más metros cúbicos de largo, de ancho y de altura, ¿no? Si tú dispones de menos tiempo, de menos horas, vas a trabajar un terreno, vas a cavar un terreno de menos largo, ancho y altura, ¿no? Se subentiende que acá hay un comportamiento directo con respecto de ello. Por lo tanto, acá le voy a poner que estas son directamente proporcionales, ¿ya? Directamente proporcionales. Eso directamente proporcionales justamente significa de que a mayor trabajo, metros cúbicos, pues también me voy a demorar más horas. Y menos metros cúbicos me demoraré menos horas. ¿Recuerdas cómo se hace la multiplicación cuando es inversa? Así, ¿no? Horizontal. Otra inversa horizontal. Pero la directa tiene que ser cruzada. A ver, voy a colocar los datos de la línea de abajo primero, que se están multiplicando. Y estos son 12 por X por 6. Sigo la línea. Por 20, que era metros de largo, ¿no? Por 3 y por 2. Y tiene que ser igual al resultado de la otra línea. 20 por 6 por 8 por 3 por 15 por 2 y el por 1, ¿no? Le he expresado así. Ahora voy a simplificar todo lo que se pueda. Por ejemplo, puedo simplificar este 2 y este 3 con este 2 y este 3 para ir reduciendo las cantidades directas. Puedo simplificar este 20 que está acá con este 20 que está aquí. Y son totalmente distintos, ¿no? Uno era 20 obreros, pero en el otro son 20 metros. Entonces he eliminado. ¿Qué más puedo simplificar? No me queda mucho por simplificar. Puedo simplificar acá la sexta y aquí también la sexta. Ya simplifiqué. Y ahora me está quedando muy poco. Tengo 12. En 12 le puedo sacar la cuarta, ¿no? La cuarta es 3. Y en 8 le saco la cuarta. La cuarta es 2. Pero a su vez también podría decir así. Acá puedo sacar la tercia. La tercia 1 a la izquierda. Y la tercia de este número es 5, ¿no? Y de esa manera ya tenemos todo. Y vamos a colocar aquí porque veo que todos están acompañados de un 1 porque le he hecho una simplificación colocando lo que me va quedando, ¿no? Para no olvidarme. Conclusión, ha quedado 6 por 5 porque todo era puro 1. 2 por 5, no 2 por 5, perdón. 2 por 5, por lo tanto son 10. 10 días, ¿no? Que en este caso viene a ser el trabajo necesario para realizar el trabajo específico que me han mencionado. En el área de capuchones, perteneciente a la producción de panetones de una empresa conocida, hay 5 máquinas. A ver, permítame colocar los datos. 5 máquinas. ¿Qué más dice? Un rendimiento del 60%. Con un rendimiento del 60%. Entonces el rendimiento le voy a poner aquí. 60%, multiplicando las máquinas, ¿ya? Para producir 3.600 panetones, 3.600 panetones. Ya le voy a poner así, panetones. Y ahora dice, cada 4 horas, falta ese dato más, ¿no? De 8 horas diarias ese trabajo. Entonces 4 horas. 4 días, perdón, 4 días, ¿no? Entonces 4 días y cada día de 8 horas de trabajo. Lo puedo poner así junto porque ya sé que se multiplica tiempo con tiempo. O lo puedo poner separado también. Así. Bueno, le he colocado así para variar un poco y dice, si se desea producir 7.200 panetones, acá, 7.200 panetones, ¿no? En 6 días, trabajando 10 horas diarias, 6 días a 10 horas diarias, ¿no? ¿Cuántas máquinas del 80% de rendimiento requieren? Las máquinas nuevas son del 80% de rendimiento. Pero yo no sé cuántas máquinas son, por lo tanto le voy a asumir una variable como X. Entonces yo ahora quiero determinar el segundo paso, poco a poco, ¿no? Para que no se confundan, poco a poco. Por lo tanto, menciónenme. O ya, bueno, no me pueden mencionar, ¿no? Estoy diciendo por gusto esa expresión. Piénsenlo, ¿no? Espero que estemos conectados mentalmente. Fíjense, acá
Máquinas con panetones, ¿cómo crees que es? Estoy hablando de estas dos que están aquí. Máquinas con panetones. Si tú tienes más cantidad de máquinas, ¿qué va a producir? ¿Más o menos panetones? Es lógico que va a producir más. Inclusive si son máquinas que tienen un mayor rendimiento, también van a producir más. Entonces es directa. Estas magnitudes son directas. Le voy a colocar aquí. Estas magnitudes son directamente proporcionales. ¿Ya? Por consiguiente, ahora voy a mencionar lo siguiente. Panetones con horas y días de trabajo para fabricarlos. Cuando tú vas a fabricar más panetones, te va a requerir más o menos tiempo. ¿Qué crees? Es lógico que vas a demorarte más tiempo, por lo tanto también son directas. Recuerda que panetones es hacer una obra, y cuando uno hace una obra, requiere más tiempo, más esfuerzo, más dinero, más máquinas, más rendimiento, todo es más. ¿Ya? Entonces, eso tienes que percibir. Y hay una cosita que te voy a recomendar siempre. El rendimiento se multiplica por los obreros y la dificultad de la obra se multiplica por la obra. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ya como algo adicional. Muy bien. Entonces a continuación vamos a colocar los valores, pero ya dijimos que eran directas y las directas se hacen así, en una forma cruzada, ¿no? Así. Entonces ahora vamos a colocar el 80, a ver, permítame colocar aquí ya, el 80% de X, sigo con la multiplicación, por 3600 y continúo por 6 y por 10 es igual a, y ahora voy a poner el otro, es igual al 60% por 5 máquinas y van a producir 7200, solamente estamos cambiando la posición, y 4 días de 8 horas cada día, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos colocado directamente lo que nosotros tenemos que colocar de forma ordenada, ¿no? Y vuelvo a repetir, aquí es 4 por 8. Ya, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces a continuación? Simplificar. Con mucho cuidado veamos qué podemos simplificar. Por ejemplo, este símbolo porcentual y porcentual, ya está. Ya lo eliminé de cada uno de los valores, izquierda y derecha. ¿Qué otra cosa más tengo? Por ejemplo, aquí tengo 3600. Y 3600, si tú lo simplificas, es la mitad de 7200, ¿no? Es la mitad. Entonces acá me queda 2, así. Bueno, terminando con nuestra simplificación, podríamos decir así. Aquí el 80, ¿no? El 80 tiene de repente octava, 10. Aquí, octava 1, eso ya desapareció. ¿Qué otra cosa puedo tener? Puedo eliminar esta décima con esta décima del número 60 y te queda 6. ¿Qué otra cosa más tenemos? Ah, me falta eliminar la sexta. Ah, entonces yo creo que podemos aprovechar de eliminar una sexta de acá con la sexta que había quedado aquí. 6 con 6 se eliminó, ¿no? Y finalmente me ha quedado aquí este numerito que es 10, y acá puedo yo decir 5 por 2, 10. Con el 10 que está acá se simplifica, ¿no? De repente tú puedes tomártela con un poquito de paciencia, la resolución con una calculadora, y te va a salir exactamente lo mismo. Entonces hemos eliminado todo, solamente me ha quedado X. X igual, ¿no? Y ahora en la derecha, ¿qué tenemos? Me ha quedado solamente 4. Entonces le voy a poner así, 4, porque es lo único que no lo toqué, no eliminé. Entonces es 4 máquinas. 4 máquinas. Muy bien, continuamos. Bueno, jóvenes, considerando que el video se ha extendido y sin embargo no hemos hecho muchos problemas porque este tema teórico ha requerido ir adicionando algunas cosas en cada problema. Entonces, yo pienso que si tú te sientes ya, digamos, con el conocimiento suficiente para resolver tus problemas, hazlo. Si algún alumno requiere reforzar un poquito más, les voy a mandar ejercicios resueltos en el siguiente video. Gracias.